Base de datos en Visual C# para proyectos multimedia. Con la finalidad de seguir avanzando en el manejo de herramientas para el desarrollo de sistemas multiproyecto y en particular, en general, sistemas multiproyecto de proyectos multimedia, vamos a dedicar este video a explicar la teoría de lo que son las bases de datos en Visual C# y en general las bases de datos para la programación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Base de datos en Visual C# para proyectos multimedia. ¿Qué es un dato y qué es información? Vamos a comprender como dato conjunto de caracteres con algún significado. Pueden ser numéricos, alfanuméricos o alfabéticos, o alfanuméricos. Mientras que la información es un conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según las necesidades del usuario. Para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, primero se debe guardar lógicamente el archivo. Modelos de datos. Para introducirnos en este tema, empezaremos definiendo qué es un modelo. Modelo es una representación de la realidad que contiene las características generales de algo que se va a realizar o algo que se va a analizar. En la base de datos, esta representación la elaboramos de forma gráfica. ¿Y qué es entonces el modelo de datos? Es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica, o sea, su significado asociado a los datos y las restricciones de consistencia para que guarden su significado constantemente. Los modelos de datos se dividen en tres grupos: los modelos lógicos basados en objetos, los modelos lógicos basados en registros y los modelos físicos de datos. Archivos computacionales. En los archivos computacionales podemos encontrar el campo, el registro y el archivo. El campo es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un programa. Desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo u objeto. El registro es una colección de campos de iguales o de diferentes tipos. Y el archivo es la colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea. Se dan cuenta, estamos haciendo un análisis que va de lo particular a lo general. La base de datos. La base de datos es una colección de archivos interrelacionados y son creados con un manejador de base de datos, un Database Management System. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente almacenadas en archivos de una organización, por ejemplo, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. Una finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Los cuatro componentes principales de un sistema de base de datos son el hardware, que es el campo electrónico donde se almacena la información, el software, que es el campo lógico
que va a dar control al manejo de ese campo electrónico o hardware, y entonces el control lo tiene el software. El DBMS es el Device Management System, que es el sistema manejador de bases de datos y que permite tener el control y el acceso a toda la información de una manera organizada, ordenada dentro de la base de datos. Los datos o información que corresponde precisamente a lo que se está guardando, lo que se está almacenando de manera organizada y ordenada dentro de la base de datos. Pero también tenemos que ver con el humanware, y entonces, si se dan cuenta, y podemos encontrar directamente un error en donde dice 4, en realidad considerando el humanware son 5, y podríamos decir, oye, pero ¿por qué el humanware? Porque necesitamos personal que sea capaz de manejar los datos de la información, o de interpretar los datos de la información almacenada en la base de datos a través del manejador de bases de datos, del sistema manejador de bases de datos, que corresponde precisamente a un software de control de un hardware que almacena físicamente los datos en formatos digitales. El sistema manejador de la base de datos DBMS, un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una tarea específica. El objetivo primordial de un sistema manejador de bases de datos es proporcionar un contorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base de datos se manejan centralizadamente por medio del DBMS, el sistema manejador de bases de datos, por lo que este paquete funciona como interfaz entre los usuarios y la base de datos. Para poder manejar la base de datos dentro del DBMS se requiere un lenguaje de definición de datos, DDL. El esquema de la base de datos es la estructura por la que está formada la base de datos. Se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos, DDL. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, donde definamos o creemos la tabla a través de estos lenguajes y además demos de alta algún par de usuarios a través de estos lenguajes. El administrador de la base de datos DBA, administrador de base de datos DBA, es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos. Generalmente tienen experiencia en el sistema manejador de bases de datos, en el diseño de las bases de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. El objetivo principal de los sistemas de bases de datos o sistemas manejadores de bases de datos, los sistemas manejadores de bases de datos se diseñan para manejar sistemas manejadores de bases de datos. Y simplemente estamos hablando de los manejadores de bases de datos
Se diseñan para manejar grandes cantidades de información. La manipulación de los datos involucra tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información como la provisión de mecanismos para manipulación de la información. Además, un sistema de bases de datos, un sistema manejador de bases de datos, debe tener implementados mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información a pesar de caídas del sistema o intentos de acceso no autorizados. Un objetivo principal de un sistema manejador de bases de datos es precisamente proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacena y se mantienen los datos. Es parte de lo que genera el sistema manejador de bases de datos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. El objetivo o los objetivos del sistema de bases de datos, los objetivos principales de un sistema de bases de datos es disminuir los siguientes aspectos: redundancia e inconsistencia de datos, dificultad para tener acceso a los datos, aislamiento de los datos, anomalías del acceso concurrente, problemas de seguridad, problemas de integridad. Todos estos son objetivos que se dicen fácil, pero no son tan sencillos de corregir, vamos a decir. Puesto que los archivos que mantiene almacenada la información son creados por diferentes tipos de programas de aplicación, existe la posibilidad de que si no se controla detalladamente el almacenamiento, se puede originar un duplicado de información, es decir, que la misma información sea más de una vez en un dispositivo, más de una vez en un dispositivo de almacenamiento. Esto viene a que realmente se tendría un desperdicio de recursos. Esto aumenta los costos de almacenamiento y acceso de los datos, además de que puede originar la inconsistencia de los datos, es decir, diversas copias de un mismo dato no concuerdan entre sí, porque a lo mejor se lleva a cabo la actualización en el punto A, pero no se tomó en cuenta el punto B, C o D, y se supone la misma información, pero si se consulta el punto A se tiene una información, pero si se consulta el punto B se tiene otra, y si se consulta el punto C se tiene otra, etc. Por ejemplo, que se actualiza la dirección de un cliente en un archivo y que en otro archivo permanezca la dirección anterior. Son formas de errores en las bases de datos. Una dificultad para tener acceso a los datos, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un sistema de bases de datos o de un sistema manejador de bases de datos, debe contemplar un entorno de datos que facilite al usuario el manejo de los mismos. Supóngase un banco y que uno de los gerentes necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven dentro del código postal 78733 de la ciudad.
El gerente pide al departamento de procesamiento de datos que genere la lista correspondiente. Puesto que esta situación no fue prevista en el diseño del sistema, no existe ninguna aplicación de consulta que permita este tipo de solicitud. Esto ocasiona una deficiencia del sistema y solo podrá ser resuelta cuando los programadores que pueden manejar el sistema manejador de bases de datos metan o contemplen esa consulta dentro del esquema del proyecto de la base de datos existente. El aislamiento, por ejemplo, ¿sí? Es un vamos a decir, el aislamiento de los datos. Puesto que los datos están repartidos en varios archivos y estos no pueden tener diferentes formatos, es difícil describir nuevos programas de aplicación para obtener los datos apropiados. Por eso tendría que ser una persona experta en el manejo de esa base de datos. Las anomalías del acceso concurrente para mejorar el funcionamiento global de un sistema y obtener un tiempo de respuesta más rápido, muchos sistemas permiten que múltiples usuarios actualicen los datos simultáneamente. En un entorno así, la interacción de actualizaciones concurrentes puede dar por resultado datos inconsistentes. Para prevenir esta posibilidad, debe mantenerse alguna forma de supervisión en el sistema. Esto es muy importante porque si no estaríamos hablando de datos falsos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Problemas de seguridad. La información de toda empresa es importante, aunque unos datos lo son más que otros. A esto se les puede llamar datos sensibles, que son datos que pueden poner en problemas a la empresa si llegaran a perderse o si llegaran a caer en manos de personas como hackers, crackers, en particular crackers, que son los que pueden hacer mal uso de esta información. No todos los usuarios pueden visualizar alguna información. Por tal motivo, para que un sistema de base de datos sea confiable, debe mantener un grado de seguridad que garantice la autenticación y la protección de los datos. En un banco, por ejemplo, el personal de nóminas solo necesita ver la parte de la base de datos que tiene información acerca de los distintos empleados del banco y no a otro tipo de información. Los problemas de integridad. Los valores de datos almacenados en la base de datos deben satisfacer cierto tipo de restricciones de consistencia. Estas restricciones se hacen cumplir en el sistema añadiendo códigos apropiados en los diversos programas de aplicación. La abstracción de la información. Una base de datos es en esencia una colección de archivos relacionados entre sí, de la cual los usuarios pueden extraer información sin considerar las fronteras de los archivos. Un objetivo importante de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, el sistema
esconde ciertos detalles de cómo se almacena y mantienen los datos. Sin embargo, para que el sistema sea manejable, los datos se deben extraer eficientemente. Existen diferentes niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. El interno, el conceptual y el externo. Específicamente el de almacenamiento físico, el del usuario y el del programador. Toda esta información es importante porque nos dice precisamente cómo se debe estar cuidando la información dentro del propio sistema. La abstracción de la información en el nivel físico es la representación del nivel más bajo de abstracción. En este se describe en detalle la forma en cómo se almacenan los datos en los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, mediante señaladores o índices para el acceso aleatorio a los datos, es una forma de almacenar los datos, y ese acceso aleatorio permite que no exista una ruta como tal en el sistema, sino que se pueda trabajar de forma distinta la manera de acceso a los mismos. Por ejemplo, la abstracción de la información en el nivel conceptual nos lleva precisamente a es una representación del nivel más bajo de abstracción. En este se describe en detalle la forma en cómo se almacenan los datos en los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, mediante señaladores o índices para el acceso aleatorio a los datos, o sea, apuntadores que nos llevan a ciertas áreas de almacenamiento y que son precisamente la forma en la que se trabaja ese almacenamiento. Por otro lado, la abstracción de la información, decíamos, en el nivel conceptual. El siguiente nivel más alto de abstracción describe precisamente qué datos son almacenados realmente en la base de datos y las relaciones que existen entre los mismos, y describe la base de datos completa en términos de una estructura de diseño. El nivel conceptual de abstracción lo usan los administradores de bases de datos, quienes deben decidir qué información se va a guardar en la base de datos. Consta de las siguientes definiciones: definición de los datos y relación entre los datos. El nivel físico es una definición de datos y se describen el tipo de datos y la longitud del campo de todos los elementos direccionables en la base de datos. Los elementos por definir incluyen artículos elementales, atributos, totales de datos y registros conceptuales o entidades. Es importante definir claramente qué tipo de datos se va a manejar, como lo vamos a ver en videos posteriores cuando hagamos la definición de la base de datos para el sistema. Continuando con el nivel físico, precisamente podemos pensar en las relaciones entre los datos, y se definen las relaciones entre los datos para enlazar tipos de registros relacionados para el procesamiento de archivos múltiples.
En el nivel conceptual, la base de datos aparece como una colección de registros lógicos sin descriptores de almacenamiento. En realidad, los archivos conceptuales no existen físicamente. La transformación de registros conceptuales a registros físicos para el almacenamiento se lleva a cabo por el sistema y es transparente al usuario. Por eso no nos damos cuenta realmente de la descripción general del sistema. Sin embargo, es importante comprender que existen varias formas y niveles de almacenamiento y que tienen que estar descritos perfectamente para que puedan comprenderse como tal y entender cómo se almacena la información en la base de datos. Otra estructura que debemos entender precisamente es el nivel de visión. Una cosa es el nivel de almacenamiento, el nivel físico de almacenamiento, incluso al cual no tiene acceso el usuario como tal. Sin embargo, dentro de ese nivel físico y ese nivel conceptual de datos, se crean lo que se conocen como vistas, que es el nivel de visión y que es en la cual trabajan los usuarios realmente. El nivel más alto de abstracción es lo que el usuario final puede visualizar del sistema, terminando, el del sistema ya terminado, ya listo. Describe solo una parte de la base de datos al usuario acreditado para verla, y el sistema puede proporcionar muchas visiones para la misma base de datos, dependiendo del usuario o del tipo de usuario que lo consulta, y la interrelación entre estos, entre niveles de abstracción, se ilustra en esta figura. Tenemos entonces el nivel físico, donde están almacenados realmente los datos, el nivel conceptual que organiza la información que está en el nivel físico para que pueda ser consultada, y a través de consultas se generan las vistas para que el usuario tenga acceso a esa información a través de las vistas. No llega ni al nivel conceptual ni al nivel físico el usuario. Todo se lleva a cabo en este nivel de vistas y después se compromete la consulta para que se almacene en el nivel conceptual y en el nivel físico cuando ya la vista deja de ser, ya se aplicó, vamos a decir, esa consulta en la vista y se aplica en el nivel conceptual y en el nivel físico. Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir datos en niveles conceptuales y de visión. Es decir, con este modelo representamos los datos de tal forma como nosotros los captamos en el mundo real. Tiene una capacidad de estructuración bastante flexible y permite especificar restricciones de datos explícitamente. Existen diferentes modelos de este tipo, pero el más utilizado por su sencillez y eficiencia es el modelo entidad-relación, que se ha estado utilizando desde hace muchos años y que sigue siendo utilizado en la actualidad para el desarrollo de los sistemas manejadores de bases de datos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Existen algunas nuevas estructuras que se manejan, por ejemplo, como el modelo objeto de bases de datos o el modelo objeto relacional de bases de datos, que busca mezclar lo que es el modelo de objetos y el modelo entidad-relación, y entonces genera el modelo objeto relacional, que viene a ser como una entidad-relación, pero ya no estamos hablando de entidades, sino de objetos más complejos
definidos y que normalmente la parte de lo que es la creación lógica del objeto se oculta al usuario y no se presenta, vamos a decir, directamente al usuario. El objeto, el modelo entidad-relación, denominado por sus siglas como ER, este modelo representa la realidad a través de entidades que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Por ejemplo, un alumno se distingue de otro por sus características particulares, como lo es el nombre o el número de control asignado al entrar a la institución educativa, asimismo un empleado, una materia, etc. Las entidades pueden ser de dos tipos. Tangibles son todos aquellos objetos físicos que podemos ver, tocar o sentir. Intangibles, todos aquellos eventos u objetos conceptuales que no podemos ver, aún sabiendo que existen. Por ejemplo, la entidad materia, sabemos que existe, sin embargo, no la podemos visualizar o tocar. Materia, está hablando de materia como materia educativa, sí, existe, está ahí, pero pues no la podemos ni visualizar ni tocar. O sea, sabemos que existe la materia y que el alumno está inscrito a esa materia, pero no es algo físico. En cambio, si dijéramos que el banco 584 está asociado al alumno 432, entonces tanto el alumno existe físicamente como el banco existe físicamente. Continuando con el modelo entidad-relación, las características de las entidades en base de datos se llaman atributos. Por ejemplo, el nombre, dirección, teléfono, grado, grupo, etc. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el nombre, pues existe, lo tiene asociado un alumno, pero no lo podemos ni ver ni tocar. O sea, sabemos que está ahí. La dirección, lo mismo. Existe la dirección, pero no la podemos ni ver ni tocar. El teléfono, otra situación que también no la podemos ver ni tocar, pero sabemos que existe, porque no estamos hablando del teléfono físico, sino del número telefónico del alumno. El grado también sabemos que tiene un grado asociado al alumno, pero no lo podemos ni ver ni tocar. El grupo, ¿a qué grupo está asignado? Pues sabemos que existe el grupo, pero es un dato lógico que no se puede ni ver ni tocar, y así, etcétera. Muchísimos atributos que pueden ser asociados a un alumno y que no los podemos ni ver ni tocar. Son atributos de la entidad alumno: clave, número de seguro social, departamento, etcétera. Son atributos de la entidad empleado también estos datos. A su vez, una entidad se puede asociar o relacionar con más entidades a través de relaciones. Continuando con este modelo entidad-relación, entonces consideramos una empresa que requiere controlar a los vendedores y a las ventas que aquellos realizan. De este problema determinamos que los objetos o entidades principales a estudiar son el empleado, vendedor, y el artículo, que es el producto de venta. Y las características que los identifican lo podemos analizar, y son: el empleado tiene su nombre, su puesto, su salario, su RFC, y el artículo tiene su descripción, su costo, su clave. Incluso podría tener una descripción y incluso podría tener la existencia, o sea, cuántos existen en la planta o en la empresa. La relación entre ambas entidades la podemos establecer como venta. O sea, el empleado vendió 5 artículos y el artículo se vendió 5 veces. Ok, bueno, esa es una relación que se puede establecer.
Bueno, ahora nos falta describir cómo se representa el modelo entidad-relación gráficamente. La representación es muy sencilla. Se emplean símbolos, los cuales son los siguientes normalmente, porque hay muchísimas representaciones en los diferentes libros que hablan de bases de datos, pero voy a hablar de los más comunes. El rectángulo, que significa una entidad, o sea, vamos a decir, una tabla que almacena información. Las relaciones, que normalmente están dadas por un rombo y que incluso puede ayudar a relacionar diferentes entidades. Los atributos, que son los elipses y que permite guardar en él la información específica de cada atributo de las entidades. Las ligas, que están dadas por una línea que representa la relación o el contacto entre una entidad y una relación y otra entidad, etc. Así podemos ver, por ejemplo, el ejemplo anterior quedaría representado de la siguiente manera. El empleado es una entidad que tiene nombre, que tiene puesto, que tiene salario, que tiene RFC, y a través de la venta se relaciona con el artículo, que tiene clave, descripción y costo. Existen más aspectos a considerar con respecto a los modelos entidad-relación. Estos serán considerados en tema de entidad-relación más a detalle. Aquí les puedo decir, por ejemplo, si ustedes quisieran que viéramos más teoría con respecto a lo que es los modelos de entidad-relación, los modelos para el desarrollo de bases de datos, sí les pediría comentarios para que me los soliciten y con gusto ampliamos esa estructura. Aquí ahorita lo que estamos viendo es la información necesaria para el desarrollo de la base de datos de un sistema multiproyecto multimedia, o sea, visual, que utilice varios tipos de estructuras de archivos y que permita manejar varias formas, incluso videojuegos, incluso sistemas de información, incluso simulaciones, incluso etcétera. O sea, hay muchas formas de manejo que podemos estar utilizando a través de un sistema como el que se está desarrollando con toda esta estructura que estamos manejando. El control de procesos, control de escenarios, control de maquetas, etcétera. Todas las estructuras que vienen dadas en el diseño que vimos en videos anteriores, incluso de lo que es la alta usuarios, y que posteriormente darán desarrollo y posibilidad de desarrollo a las estructuras posteriores para cada uno de estos ejemplos. El modelo relacional. En este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos a través de una colección de tablas en las cuales los renglones, llamados tuplas, estoy tratando de meter los lenguajes correspondientes al manejo de bases de datos, que equivalen a cada uno de los registros, a cada uno más bien, esto de a los, no, es a cada uno, equivalen a cada uno de los registros que contendrán la base de datos, ¿sí? Y las columnas corresponden a las características o atributos, ¿sí?, de cada registro localizado en la tupla. Y considerando este ejemplo, por ejemplo, del empleado y el artículo, podemos definir precisamente lo siguiente. Tenemos una tabla de empleado. Cada una de las columnas representa los atributos de la entidad. Estas son las columnas que tiene la tabla y representan los atributos de la entidad en la tabla empleado. Mientras que los renglones de la tabla, ¿sí?, sin considerar los títulos obviamente, representan los registros que contienen la información de la entidad empleado. Así tenemos una tabla ahora de artículo
en la cual tenemos 3 columnas, o sea, 3 atributos: clave, descripción y costo. Y tenemos un registro que es el C001, colcha matrimonial y costo 200, por ejemplo. Ahora, te preguntarás cómo se representan las relaciones entre las entidades en este modelo. Existen 2 formas de representarla, pero para ello necesitamos definir qué es una llave primaria. Y podemos decir entonces que una llave primaria es un atributo el cual definimos como atributo principal. Es una forma única de identificar a una entidad. Por ejemplo, el RFC de un empleado se distingue de otro porque los RFC no pueden ser iguales. Incluso en la actualidad, últimamente, a los RFC se les ha aumentado la homoclave por si hubiera duplicidad en las primeras siglas del RFC, que pudiera identificarse a través de una homoclave. Ahora, si las formas de representar las relaciones en este modelo son: 1. Haciendo la tabla que contenga cada una de las llaves primarias de la entidad de las entidades involucradas en la relación, tomando en cuenta que la llave primaria del empleado es su RFC porque no puede ser repetible, y la llave primaria del artículo es la clave porque tampoco puede ser repetible, entonces la relación de nuestro modelo resulta RFC clave, incluyendo en algunos de las tablas de la entidad involucradas la llave de otra tabla. Incrustamos entonces la llave primaria del artículo en la tabla del empleado para saber cuáles fueron los artículos que el empleado vendió. El modelo de red, ¿sí? Este modelo representa los datos mediante colecciones de registros y sus relaciones se representan por medio de ligas o enlaces, los cuales pueden verse como punteros. Los registros se organizan en un conjunto de gráficas arbitrarias. Por ejemplo, si tenemos a Juan Pérez Cota y a Nora Pérez Ángel, son vendedores ambos, tienen un monto de 5,000 ambos, y tenemos su RFC de cada uno y la clave del artículo que fue vendido. Entonces tenemos también una relación que está integrada por el RFC y por la clave del artículo para poder tener una relación completa. El modelo jerárquico es similar al modelo de red en cuanto a las relaciones y datos, ya que estos se representan por medio de registros y sus ligas. La diferencia radica en que están organizados por conjuntos de árboles en lugar de gráficas arbitrarias, en donde hay un nodo raíz que tiene el desprendimiento de un registro o de varios registros que tienen que ver con alguna estructura similar, y eso genera la jerarquización de la información. Los modelos físicos de datos se usan para describir entonces a los datos en el nivel más bajo. Aunque existen muy pocos modelos de este tipo, básicamente capturan aspectos de la implementación de los sistemas de bases de datos. Existen 2 clasificaciones de este tipo que son el modelo unificador y la memoria de elementos. Voy a aclarar aquí que también en los sistemas de información se puede utilizar
el modelo físico de datos, como el manejo de archivos, por ejemplo, de texto plano, etcétera, que pueden ser consultados y que, aunque no son bases de datos como tal, sí generan información valiosa para el sistema en un momento dado. Esta es la parte teórica básica de lo que es el manejo de bases de datos. Vuelvo a insistir, si ustedes quieren que profundicemos más en el tema, entonces les voy a pedir comentarios para solicitar que profundicemos en el tema, y con todo gusto lo haremos. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.